Ricardo Monreal, senador de la República, presidente de la Junta de Coordinación Política de este cuerpo legislativo. Doctor Monreal, Ricardo, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio que te escucha de manera cotidiana. Gracias. Supongo que vas a responder lo que ha dicho algunos que han cuestionado justamente esta decisión del presidente de que la Guardia Nacional arranque con un comando, con el mando de un militar en activo, lo que algunos consideran que es una burla o un engaño, como lo acabas de escuchar en voz del propio senador Emilio Álvarez y Casa. Mira, yo no lo creo así. Respeto lo que expresa el senador que me antecedió en el uso de la palabra. Nadie debe llamarse engaño. Eso se discutió y eso se aprobó. Y todos sabían, los que aprobamos la reforma constitucional, que podría estar al frente de la Guardia un militar en activo con los permisos que la ley establece. Yo creo que es una postura política. Siempre se intenta demeritar la imagen del presidente. Escuché al senador con mucha atención donde decía: está el Senado todo indignado. No es así y no puede hablar por nuestra parte. Los senadores de Morena y los aliados de Morena, que somos la mayoría, estamos de acuerdo con el presidente de la República en la búsqueda de alternativas para enfrentar el deterioro que le dejaron. Claro que estaba consciente de los 40,000 desaparecidos, claro que estaba consciente de los 200,000 asesinatos. Esa es la herencia, Pepe, es la herencia maldita que el presidente recibió y no se le puede culpar. Me parece demasiado, una actitud demasiado facciosa intentar culpar al presidente que tiene 100 días de todo este deterioro que durante casi 18 años se le ha permitido a los gobiernos hacer o dejar de hacer, y que hoy el presidente de la República, con una actitud seria y con un Congreso racional, un Congreso que le otorgó el voto a la Guardia Nacional, se esté hablando ya de desencanto, de decepción, de engaño. No, discurso retórico, está bien, es un discurso político, está bien, es su derecho del senador de decirlo y de hacerlo. Puedo no estar de acuerdo con lo dicho y lo expresado por el senador que me antecedió en el uso de la palabra, y aunque defienda su derecho a decirlo, que lo haría con mi propia vida a que lo diga, no estoy de acuerdo. Y es parte de lo que ahora Ricardo, aquí hay un alegato interesante. ¿Sí? Comentábamos con Emilio Álvarez y Casa. Entonces, ¿de qué sirvieron las sesiones del Parlamento Ciudadano, donde fue consultada la sociedad civil, sus organizaciones representativas, en fin, para darle ese tono a la Guardia Nacional con un mando civil, si a fin de cuentas se impuso la voluntad del presidente en algo que esta gente considera que es una burla? Pero mira, Pepe, no hubo engaño. Lo que se construyó fue un andamiaje jurídico de corte civil con mando policial. Eso se construyó, eso se va a observar, Pepe. Es una reforma constitucional y es una reforma en materia reglamentaria que, por cierto, todavía no se construyen las 4 leyes reglamentarias que surgirán de esta reforma reglamentaria, de esta reforma constitucional. Entonces, lo que se construyó fue una guardia civil, lo que se construyó fue un mando policial, lo que se construyó fueron disciplinas, fueron ascensos, fueron educación y formación homologada a la castrense. Así lo dice la ley, así lo dicen los transitorios de la Constitución. A nadie se le engañó. Esta fue una discusión central, Pepe, que dimos en todas partes y con todos los partidos. Siempre se quedó en la posibilidad de ser un mando militar que pidiera licencia
de acuerdo con el Código de Justicia Militar, de acuerdo con sus normas. Evidentemente que siempre se pensó, y yo te digo una cosa, Pepe, yo confío de los militares, que es una institución altamente aceptada en el país. Ya basta de estarlos calumniando, ya basta de estarlos generando un proceso de sospecha. Yo sí creo en la disciplina castrense, yo sí creo en la necesidad de que sean cuerpos de élite, capacitados en derechos humanos, capacitados en derecho penal, capacitados en la posibilidad de un mando policial, una policía de aproximación. Todo esto se va a hacer, todo, Pepe. Por eso es que en uno de los transitorios quedó muy claro que el Ejército y la Marina prestarían servicios de seguridad pública al menos durante los próximos 5 años. No hay pues engaño. ¿Dónde está el engaño? Cuando se dijo todo eso, se construyó una norma constitucional con ese carácter civil, y quien llegue a ocupar el puesto de director de la Guardia Nacional o comandante, como se le llame en la ley orgánica, pues ese director de la Guardia Nacional tendrá que observar estrictamente la Constitución, y la Constitución dice que la Guardia Nacional es un mando civil, que la Guardia Nacional tiene un mando policial, que la Guardia Nacional tendrá disciplina, ascenso, formación y educación homologada a la castrense. ¿Dónde está el engaño, pues, Pepe? Me parece que ustedes, como medios de comunicación, qué bueno que dan la voz a todas las opiniones para que la gente escuche y la gente pueda formar su criterio, dónde está el engaño y dónde está una actitud política de lesión y de intentar deteriorar la imagen del presidente y del Parlamento. Nosotros que construimos la norma constitucional, yo que estuve días y días y días intentando construir el consenso, no puedo aceptar que se malinterprete, se distorsione o se manipule el contenido de las disposiciones constitucionales. Estoy dispuesto a dar el debate donde sea, como sea, porque se está mintiendo en esta parte importante del mando de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ya está publicado lo aprobado por el Congreso en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de marzo. Y falta expedir las leyes secundarias, decías tú, 4 leyes secundarias, deben quedar listas el 26 de mayo para que entonces se cumplan objetivos, atribuciones, en fin, obligaciones para asegurar la continuidad de operaciones y que empiece realmente a funcionar la Guardia Nacional. Bajo este tema creo que valía la pena comentarlo contigo también para escuchar otra voz dentro del Senado de la República, no nomás un lado, todos los lados posibles. Y ya que estamos en ese plan, si me permites, Ricardo Monreal, como debe de ser en democracia, ya que estamos en esto, ¿qué hay respecto a este tema que se ha vuelto noticia, respecto a que Morena quiere intentar una iniciativa o promover una iniciativa para que se aumente el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 16, incorporando a 5 miembros, a 5 ministros de la Suprema Corte que se ocupen en una tercera sala de los temas relacionados con la corrupción? Además de que en un momento dado en el Pleno daría un número par, ¿no? Habría 16 y ya no habría el tono que hay ahora, en donde tienen que, como no es número par, pues o gana o pierde una discusión, se gana o se pierde una discusión, ahora se podría empatar. Pero lo más importante, se señala, se acusa, se dice que Morena lo que quiere es, a través del Senado, ser instrumento del presidente para apoderarse del Poder Judicial. Mira, nada más alejado de la verdad. Es obviamente otra opinión sesgada, otra opinión distorsionada. Me temo que los que opinan sobre esta iniciativa ni aun siquiera la han leído. Me temo que ni siquiera han observado el contenido de la iniciativa. No, mira, Pepe, se creó un sistema abigarrado, burocrático,
muy barroco de lo que denominamos varios años el Sistema Nacional Anticorrupción. Y en este Sistema Nacional Anticorrupción está pendiente de aplicarse. Desde el 2015 se aprobó y se publicó. 4 años no fueron suficientes para poner en marcha el Sistema Anticorrupción. Son 18, porque son 4 salas regionales y una central, una sala superior, las que la ley dispone para crear 18 magistrados anticorrupción en 5 salas. Esto generaría más burocracia, más gasto económico, más despilfarro y más burocracia judicial. Lo que se está planteando, Pepe, es que en el más alto nivel, que es la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda haber una tercera sala anticorrupción. El número de ministros, eso puede variar, Pepe. No necesariamente tienen que ser 5. Es una iniciativa, no es una ley aprobada. Es una iniciativa que plantea 5 nuevos ministros, pero pueden ser 3 o pueden ser 4. Eso no tiene problema porque entraremos al proceso de la discusión. Lo que viene a hacer esta iniciativa de aprobarse, que es materia constitucional y que se requieren las 2/3 partes, es precisamente sustituir a este sistema abigarrado, burocrático, anticorrupción que no funcionó y que ni siquiera se han nombrado los magistrados anticorrupción, que son 18, 4 salas en el país y una sala superior dependiente del tribunal, ahora tribunal administrativo. Es decir, Pepe, no la conocen, no conocen el alcance de la norma y además es una iniciativa. Morena por sí no tiene en el Senado mayoría calificada, tan no tiene que se ha rechazado por doble ocasión las ternas de la CRE, tan no tiene que en reformas constitucionales a veces no se logra construir la mayoría calificada, y esta iniciativa es apenas iniciativa. En la medida de lo posible, las comisiones van a plantear la opinión de la Corte, de la Consejería Jurídica, del Fiscal General, para intentar construir un instrumento jurídico que tenga la mayoría calificada. Primero hay que leerla y después argumentar o descalificarla, pero me temo y me parece que lo que el Poder Judicial necesita en este momento es una sacudida de fondo. Hay una gran corrupción en el Poder Judicial y en ese tema tenemos que crear normas innovadoras que le permitan al país cobrar o recobrar la confianza en un Poder Judicial que se ha perdido. No solo el Poder Judicial, Poder Legislativo, parte de los gobernadores, de los municipios, de los políticos, han perdido esta confianza ciudadana y ahora estamos en este proceso de la revisión puntual de la Constitución y de la sacudida en muchas partes del país, en muchos órganos del Estado. Hay que estudiarla primero, discutirla, deliberarla y en su momento rechazarla o aprobarla, pero es apenas una iniciativa. Correcto. Y es en materia constitucional. Queda claro, Ricardo Monreal, hablando de consensos, de mayorías, de acuerdos, donde tú eres pues muy importante como presidente de la Junta de Coordinación Política para tratar de lograrlos, está el tema de la consulta popular y la revocación de mandato. Teníamos entendido de que en este periodo ordinario esto se iba a debatir, se iba a discutir y ahora nos enteramos que no hay los consensos, no hay los acuerdos políticos y que el tema de la revocación de mandato y de la consulta popular, que tanto importa al presidente de la República, en todo caso se discutiría en un periodo extraordinario, es decir, después de que termine el mes de abril. Bueno, todavía no hay seguridad. Yo intentaré, como presidente de la Junta de Coordinación Política, construir la mayoría calificada. Cada vez que se presenta una reforma en materia constitucional, le empeñamos muchas horas, muchos días en construir la mayoría calificada en donde deben y pueden participar los partidos políticos con sus opiniones. Si en este momento se planteara la aprobación o la votación
de la reforma constitucional de revocación de mandato, tal y como viene de la Cámara de Diputados, diría Pepe casi con la seguridad de que no pasaría. Y qué bueno, es un poder legislativo autónomo y es un poder legislativo que por primera vez establece una separación de poderes y un control, una división auténtica de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Yo te diría, Pepe, en el caso de revocación de mandato, intentaremos construir, pero si no, pues, es preferible esperar a que podamos construir los consensos. Y en el caso de consulta popular, también te diría que creo que no hay justificación para rechazar cuando ésta se flexibilizan los requisitos para poder exigir mediante consulta pública que una decisión política o pública sea tomada por los órganos del gobierno con carácter vinculante. No habría razón para rechazarla, pero así está el mundo en este momento, Pepe, y a mí no me extraña, la oposición hace lo correcto en el sentido de atacar al gobierno porque la oposición pues quiere llegar al gobierno o quiere que la gente se decepcione del gobierno que elegimos por mayoría. Y nosotros en la mayoría, en Morena, lo que debemos de hacer es actuar con congruencia, con honestidad y sobre todo con eficacia para que la gente no se decepcione del desarrollo del gobierno, entendido como un gobierno en donde la división de poderes es real, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, faltan otras dos leyes importantes en este periodo, que faltan 3 semanas, que es muy importante, la reforma educativa y la reforma laboral, que se inscriben en la agenda prioritaria que desde hace 6 meses nos propusimos que en esta primera etapa lográramos transitar. Entonces, todavía faltan días, 2 semanas, intensificaremos el trabajo en comisiones. Por ejemplo, la semana que entra tendremos 4 días de sesiones en el Pleno. El lunes incluso va la expresidenta Bachelet al Senado en una sesión solemne. El martes tenemos sesión ordinaria, el miércoles sesión ordinaria y el jueves sesión ordinaria. Tenemos 4 de 5 días sesiones intentando avanzar en la agenda, pero no estamos obligados a lo imposible. Entiendo que los partidos políticos de oposición tienen sus prioridades y obviamente su principal función es que este gobierno no avance, y me parece que está bien, esa es su estrategia, yo la reto y no tengo ningún comentario de descalificación contra ellos, porque yo fui opositor, Pepe, y siempre fui pisoteado, excluido, ninguneado, como integrante de grupos casi simbólicos. Ahora no voy a cometer el mismo error. Respeto a la oposición, vamos a escucharles, vamos a actuar con racionalidad, y lo que podamos construir, lo haremos. Y lo que no, como dijo el filósofo de Güemes, pues no. Eso es todo, mi querido Pepe. Gracias, Ricardo Monreal, gracias por tomar la llamada. Lo que se puede, y lo que no, pues no. Efectivamente. Gracias, Ricardo, un saludo cordial. Saludos a todo el auditorio. Igualmente, gracias, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.